Voy a dar un par de minutitos, o sea, un minutito más como para ya empezar la clase por si acaso, ¿ya? Y ahí paso todos los datos, porque veo que ya se está conectando más estudiantes. Hola, profe, buenos días. Y alguien me dijo buenos días, le devuelvo sus buenos días. Me demoré un poquitito, pero es que la televisión está un poco fuerte todavía. ¿Me escucho mejor ahora, chicos? ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Sí? Yo lo escucho bien, profe. Ya. Ajá. ¿Ahí se escucha mejor, Bernardita? Sí. Ya, ahí se escucha un poco mejor. Hola, profe. Oiga, le tengo una pregunta. Dime, Joaquín. Se ve que la clase 6, bueno, primero que nada, buenos días. Tengo que la clase 6 dice unidad 4 y dice que los temas vistos fueron unidad y percepción y visión. ¿La siguiente prueba se va a tratar desde ese contenido o desde esta clase? Mira, buena pregunta. Desde esta clase van a ser los contenidos para la segunda prueba, ¿ya? Deberíamos alcanzar a ver atención y concentración, memoria, pensamiento en lenguaje y emoción. De hecho, son las cosas que tenemos que alcanzar a ver, ya por lo menos como los contenidos mínimos. Así que desde hoy día es el temario para lo que sería la segunda prueba. Lo que ocurre es que con esta cosa de la pandemia, por ejemplo, lo que pasó y que para mí fue, a ver, ¿cómo decirlo? Fue muy bueno y muy motivante como profesor, porque yo siempre para la primera prueba alcanzo a ver hasta atención y concentración, y que entra en la prueba, en la materia de la prueba, ya en la primera prueba. Lo que pasa es que en tu curso y ustedes, Joaquín, se han mostrado muy activos y por lo tanto las clases que tuvimos, si ustedes se fijan, los PowerPoint no eran tan extensos. Sin embargo, por ejemplo, para lo que era introducción, nosotros tuvimos 3 clases, cuando yo habitualmente me demoro 2. Y eso tiene que ver con que ustedes preguntaron hartas cosas, y lo cual es muy bueno, porque finalmente el interés y la motivación por aprender es lo que a mí más me interesa ir activando en ustedes. Por lo tanto, en esa lógica, no alcanzamos a ver atención y concentración para la primera prueba, pero sí va a ser parte del temario para la segunda prueba. ¿Se entiende, Joaquín? Y gracias, por cierto, aprovecho de agradecer toda la participación que tú y tus compañeras han tenido también, y compañeros también. ¿Se entiende? Se entendió. Y muchas gracias, profe. Sí, nos corrimos un poco, pero vamos a ver igual la materia, ¿ya? Uno dirá que puede que entre más materia, pero ya entrando en tierra derecha de la clase de hoy día, eh, yo me pongo en el lugar de ustedes y entiendo lo difícil que también es estar en clases, digamos así, en la modalidad online, ¿ya? Ya que ahora que está haciendo frío, ganarle una camita calentita, como yo les decía en las otras clases, es más difícil porque muchos de ustedes deben estar acostaditos, por ejemplo, ya, o algunos deben estar durmiendo, no se van a conectar todavía, o se quedaron dormidos, qué sé yo. Pero lo cierto está en que yo les insto a que, sea como sea, aunque estén acostaditos, escuchen la clase y escuchen las clases en general de sus profesores. Eviten en lo posible tener que revisar los links de las clases, porque les va a resultar más pesado. Yo creo que ustedes se han empezado a dar cuenta que algunos que, por ejemplo, no asistieron a una clase, eh, claro, tenían que revisar el link y el link era muy pesado, por mucho tiempo. Hicieran 2 clases, más tiempo todavía. Entonces, yo les insto a que traten de conectarse y que se queden conectados siempre, aunque estén escuchándolo nomás, ¿ya? Pero de una u otra manera hagan un registro de lo sincrónico, o por decirlo así, presencial, entre comillas, de la clase. Sobre todo porque en la mañana, y lo que vamos a ver ahora en atención y concentración, que es la misma clase del año pasado, pero no le cambié del 20 al 21, eh, vamos a verlo justamente hoy día con este tema de la atención y la concentración, porque también, Joaquín, en las mañanas nos cuesta estar más atentos, nos cuesta estar más concentrados, nuestro proceso cognitivo, memoria, no funciona igual.
el respecto de la visión. Muchas veces, aunque uno tenga el control remoto, el celular al lado, uno no lo ve inmediatamente. La percepción del tiempo es diferente, como que el tiempo pasa muy rápido y uno anda más lento. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con atención y concentración, claro, hoy día, en particular hoy día en la mañana, por ejemplo, lo más probable es que si han tenido 2 días medios agotadores, por lo menos en mi caso así también ha sido, nos va a costar estar más atentos, más concentrados, afectivamente nos vamos a poder sentir más planos, qué sé yo, o más irritables, lo que sea, ¿sí? Y por lo tanto, claro, las mañanas cuesta como despegar un poquitito, ¿sí? Y este despegar, y esto es porque la clase hoy día va a ser bien entretenida. Ya me interesa que veamos un videíto, así como también que podamos hablar del déficit atencional con hiperactividad, que es uno de los diagnósticos más frecuentes que se hace en los niños, ¿ya? Y que curiosamente, claro, como la atención voluntaria, que es lo que vamos a ir viendo ahora, comienza a, claro, claro, como comienza a aumentar, ahí por si justo ese sonido que sucedió o que ocurrió no permitió escuchar, pero la cosa es que, claro, uno cree que desaparece el déficit atencional cuando niño, porque claro, la atención voluntaria aumenta. Sin embargo, la desatención disminuye, pero no desaparece. La hiperactividad disminuye, pero no desaparece. Por lo tanto, la clase hoy día va a estar bien, bien entretenida. Aprovecho de quienes se conectaron, de que las notas se las voy a tener la próxima semana. No he terminado de corregir las pruebas. Además, porque estoy escribiendo un capítulo para un libro y tengo que enviarlo antes del lunes próximo. Entonces tengo allí como trabajo acumulado, pero van a tener sus notas el próximo miércoles. ¿Ya? Como aviso y después lo voy a volver a repetir. No hay problema con eso. Entonces, volviendo a lo que es esta cosa de la atención y la concentración, la clase va a estar bien entretenida, ¿ya? Y como les digo, voy a ir tratando de activar en una mañana que, por cierto, hace frío, que ustedes puede que estén cansados o algo somnolientos, pero voy a tratar de activar su estado de alerta que va muy vinculado a la atención y a la concentración. Miren, chiquillos, miren, chiquillas. Ya entrando en tierra derecha, término hípico, por cierto, cuando uno dice ya que los caballos empiezan ya a acercarse cada vez más a la meta y más dirigidos hacia un objetivo, eh, la atención y la concentración, como les he dicho en otras clases, son procesos que las personas sin estudiar psicología de igual forma manejan. Saben de una u otra manera qué es la atención, saben de una u otra forma qué es la concentración, pero lo que nosotros tenemos que hacer es profundizar en la atención y la concentración y empezar a poder explicar diferentes situaciones ya que pasan en los seres humanos, como por ejemplo esta cosa de que los niños tienen un irregular rendimiento académico. No sé si a lo mejor pueden ver la cámara o viendo yo el gesto que estoy haciendo, pero como que las notas son muy irregulares. Son notas muy buenas, muy malas, muy buenas, muy malas, muy buenas, muy malas. Y cuando uno habla de que, por ejemplo, hay algún muchacho que tiene algo con el rendimiento intelectual, como que el rendimiento intelectual es más bajo, en general como que en todas las áreas le cuesta. Ya educación física, artes visuales, lenguaje, matemáticas, le va a costar en todas. Por lo tanto, siempre sus notitas van a ser más bajas, pero todas parejas. En cambio, en los chicos con déficit atencional, las notas tienden a ser muy, muy irregulares y pierden muchas cosas también. Entonces, vamos a ir mirando estos temas porque tenemos que explicar estas situaciones, ¿ya? Y la gente, claro, maneja lo que es la atención y la concentración. Sin embargo, nosotros lo vamos a ver desde una definición que, a mi juicio, yo no soy la verdad absoluta, pero sí yo les diría que es una de las mejores definiciones que puede uno encontrar respecto de lo que es la atención y la concentración. Cuesta entenderlo un poquitito. Sin embargo, cuando aparece esta diapo diciendo toda actividad mental humana posee cierto grado de direccionalidad y selectividad, tiene que ver con lo siguiente. Si que están acostaditos o acostaditas, les voy a pedir que miren el celular por el gesto que yo voy a hacer ahora y van a entender de mejor forma este proceso de la atención y la concentración. Arriesgo meme por los gestos que voy a hacer con las manos, pero me van a entender. La atención involucra
ya como dice direccionalidad y selectividad, que yo direcciono todos mis procesos cognitivos, los muevo mentalmente. Si yo estoy escuchando, por ejemplo, la clase del profesor Bascuñán en este momento, yo dirijo mis oídos hacia el sonido, yo dirijo mi visión hacia la cámara que el profesor me está pidiendo que mire. Direcciono mis procesos de pensamiento respecto de que lo que el profesor dice será así, no será así, me pasa o no me pasa. Voy dirigiendo también emocionalmente lo que me pasa. Pucha, estoy desganado, estoy en clase y no me motivo mucho. Pucha, que tengo sueño. Oye, que está entretenido. Todo eso, por lo tanto, involucra que la atención y la concentración, ya voy a llegar al tema de concentración específicamente, pero la atención, yo tomo todos mis procesos cognitivos y los dirijo hacia un determinado estímulo, ¿ya? Y en esa lógica cuando dirijo, si quiero hacer hincapié, si quiero focalizarme en algo, y digo, a ver, lo que está diciendo el profesor es súper interesante, a ver, le voy a prestar más atención. Y toda esta atención se concentra, se focaliza en una sola estimulación, en un solo sonido, o en mi voz, qué sé yo, o bien en lo que estemos hablando, cuando uno focaliza, cuando uno, todos los procesos cognitivos que uno tiene dirigidos, uno busca seleccionar, por lo tanto, a dónde vamos a prestar atención, se llama concentración. ¿Se entiende? Y si ustedes ven estos gestos con las manitos, se van a dar cuenta que empieza a resultar más fácil entender atención y concentración. Lo bonito de esta definición también involucra de que la atención y la concentración no solo es dada hacia afuera, sino que también internamente. Si en estos momentos, por ejemplo, ustedes están acostaditos o acostaditas, ¿ya? Vamos a imaginar los que están sentados ahora, los que están, por ejemplo, se fueron al comedor o al living o están en el escritorio y tienen frío, ¿ya? Lo más probable, ¿ya? Es que el frío del cuerpo, los tiritones, pueden hacer de que uno no se focalice tanto o uno no pueda dirigir tan claramente los procesos psicológicos que uno tiene, porque hay otra cosa que puede estar llamando, valga la redundancia, la atención. ¿Sí? Por lo tanto, en esa lógica, el, la atención y concentración no tan solo va hacia afuera, sino que también hacia adentro. Si me duele una muela, me concentro en el dolor de muela. Si me duele el estómago, me concentro en eso. Si tengo frío, me concentro en eso. Si la camita está calentita, me concentro en eso. Si empiezo a decir por qué no me levanto, siendo que yo tanto deseé estar en la universidad y no me logro activar más, como dice el profesor, vuestro proceso atencional y de concentración va a estar puesto en ese autodiálogo interno, ¿ya? Por lo tanto, bajo esa perspectiva, la definición que nosotros vamos a manejar en el curso tiene que ver con la capacidad de poder direccionar y seleccionar los procesos mentales o bien los procesos psicológicos, ¿ya? En esta lógica, por ejemplo, voy a inventar, si ustedes están escuchando una canción y quieren prestarle atención nuevamente a la letra, lo más probable es que van a prestar atención y en algún momento van a tener que empezar a ignorar otros estímulos como el ritmo en la música para centrarse en la letra de la canción. Y se van a tener que concentrar en eso, van a tener que focalizarse y van a tener que seleccionar su audición, pero también su proceso de pensamiento respecto de lo que está diciendo. Y probablemente también van a activar el proceso de conciencia también, como para ver si esa letra que ustedes están escuchando, por ejemplo, le hace sentido en su vida, le ayuda a explicarse cosas, etcétera, etcétera, ¿ya? En esta lógica, la atención y la concentración, en la fotito ahí no se alcanza a ver muy bien, ¿ya? Pero yo les estoy dando ejemplos que tienen que ver con cosas muy cotidianas, pero donde la atención y la concentración son muy importantes, es en lo que conocemos con el nombre de los deportistas de alto rendimiento. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir con que en los deportistas de alto rendimiento, ya les voy a mostrar ese video, porque es lo que tenemos que hacer, porque les dije que esta clase es bien interesante. En los deportistas de alto rendimiento, chiquillos y chiquillas, la atención y la concentración es el proceso psicológico quizás más relevante que hay. Hay un tema de motivación y emocional, sin duda, pero la atención y la concentración involucra
que no tan solo es un estado mental, sino que también afectivo, donde la concentración involucra el uso de la afectividad de forma óptima, el manejo de la ansiedad de forma óptima, y manejo también de de la imaginación, de lo que está pasando ahora. Miren, les voy a mostrar un videito, porque vamos a empezar a hacer una clase bien dinámica. Lo vamos a pasar bien hoy día, como les comento. Miren, ¿quién de ustedes o de los que está conectado es futbolera o futbolero? Yo, profesor. ¿Están viendo mi pantalla? Profe, sí se ve. Ya, miren. Quiero ver, obviamente, voy a ver que se escuche. Miren, ¿quién de ustedes recuerda la definición a penales de la Copa América del 2015? ¿Alguien la vio? Sí, Carolina la vio. Festejó Sí, yo mucho. lo vi también. Ya, miren, fíjense lo siguiente, antes de mostrar el video. Imagínense, les muestro toda la historia, ¿no? El penal de Alexis cuando, sí, lo voy a mejor mostrar así, tal cual, voy a dejar como todo ordenadito. YouTube, penal Alexis Brasil. Y penal versus Chile. Ahí están las celebraciones. Gol de Alexis a Brasil. Final de la Copa América. Déjenme ver dónde está esto de la definición a penales. Es el gol de Brasil. Espérenme un poquitito. David Luiz pateó en ese momento. El palo de Pinilla. Ya, listo, perfecto. Miren, fíjense atención, fíjense atención, préstenme atención. Miren, Alexis Sánchez, destacado futbolista, uno de los más grandes del fútbol chileno, de la historia del fútbol chileno. Alexis hizo el empate 1-1 en el Mundial de Brasil 2014, ¿ya? La cosa es que Alexis tuvo que patear uno de los penales, ¿sí? Entonces les voy a mostrar, si ¿ustedes recuerdan cómo fue el penal de Alexis ante Brasil? Ya, miren. No. Sí, No lo recuerdan, algunos sí, miren. Les voy a mostrar. Tapó Julio César. Se le fue a Alexis. Alexis. Tapó Julio César. Vamos, muchachos. Esta vez Julio. ¿Qué tal les pareció el penal de Alexis Sánchez pateado ante Brasil? Los que están conectados o conectadas. ¿Qué les parece? Puta. Yo pensé que iba. No, se perdió el penal. Se perdió el penal Alexis. es que yo creo que igual era, o sea, yo creo que era igual caleta de presión, como que todo el país te estaba viendo y como que tú sabías que todo el país te estaba viendo. Todo el país te está mirando, ¿ya? Entonces Alexis Sánchez perdió el penal junto con Mauricio Pinilla y también con Fue Gonzalo terrible. Jara. Yo me puse a llorar. Yo soy súper futbolero. De hecho, cuando volvamos a presencialidad y juegue la selección chilena, ustedes siempre me van a ver con la camiseta de la selección chilena en el hombro, ¿sí? La cosa es lo siguiente, que claro, Alexis Sánchez se perdió el penal. ¿Me siguen? Fíjense, como tú comentas, fuiste Sol tú, ¿cierto? A la que comentaste esto de que fue terrible. Ah, sí, sí. Mira, imagínate, claro, como tú dices, todo un país entero, 17 millones de personas conectadas, en Chile solamente, porque están todos además viendo en Brasil. Mientras 17 millones de chilenos quieren que uno pierda el penal, o sea, que uno haga el penal, ¿ya? Voy a hacer otro ejercicio para ponerle más color todavía. ¿Cuántas personas hay en Brasil? ¿Habrán en Brasil cuántos millones de personas serán? 210 millones de personas. Imagínense, 17 millones de personas
que están apoyándome, que yo haga el penal, y 210 millones de personas que quieren que no haga el penal, que se me vaya, que quieren que yo pierda, quieren que yo me equivoque, qué sé yo. Imagínense que es gente, bueno, en este caso Alexis, que son futbolistas desde que nacieron y por lo tanto siempre han soñado con estar en una definición así y siendo los exitosos también. Pero ¿qué pasa si fracaso? Y claro, Alexis se perdió el penal. Entonces ahora vamos a ver la definición a penales contra Argentina. ¿Ya? Ya. Ahí se lo- Claudio Bravo versus Ever Banega. Claudio Bravo considerado uno de los mejores atajadores de penales del mundo, ¿sí? Claudio le ha atajado penales a Ronaldinho, ha atajado muchos penales, ¿sí? Entonces, en esta lógica, nos vamos encontrando con que esta situación, fíjense ahora, como decía la Sol, la presión, 60.000 personas en el Estadio Nacional, ¿sí? O sea, no es la primera final a la cual Chile había llegado, porque antes había llegado contra Uruguay y la había perdido, eso del año 87, ¿ya? Habían pasado casi 30 años de que Chile no llegaba a una final de fútbol, y tiene que jugar. Y Claudio Bravo, el responsable de tratar de darnos una alegría a nuestro país. Entonces, momentos de tensión, de mucha ansiedad, de nerviosismo, pero de máxima concentración. Si los que han visto este partido, si que no lo han visto, muchos decían que el jugador argentino estaba muy nervioso, estaba muy ansioso, pero trataba de mostrar que no. En cambio, Claudio Bravo estaba en un nivel de activación muy alto y por lo tanto podía atajar. Alexis tiene que patear el penal. Alexis había perdido un penal el 2014 en una situación tan importante como un mundial de fútbol, ¿ya? Y tiene que patear de nuevo un penal. ¿Ustedes estarían nerviosos o no? ¿O estarían nerviosos si les tocara patear de nuevo un penal con ese nivel de responsabilidad? Y la respuesta es sí, más probable es que sí. Ahora, los deportistas de alto rendimiento, una de las cosas que por lo tanto tienen que ver mucho, tienen que ver el tema de lo psicológico, ¿sí? Llegan a eso. Para los deportistas, el tema psicológico es muy importante. Y de hecho, el día lunes vino una colega que es psicóloga deportiva, ya que es Romina Sepúlveda, y resulta de que Romina, claro, hablaba de todo este trabajo que se hace con los deportistas y cómo es que el Estado por fin se dio cuenta de la importancia de tener psicólogos deportivos para las diferentes delegaciones, porque hay ámbitos y situaciones que son muy complejas. Miren, el penal de Alexis Sánchez contra, en este caso, Argentina. Si ustedes recuerdan, como les decía, hace un año atrás Alexis había perdido un penal contra la selección brasileña que después finalmente llevó a que la selección chilena perdiera ese partido contra Brasil. Y ahora le toca a Alexis Sánchez definir si es que Chile es campeón o no. Voy a retroceder un poquitito. Ahí está la mirada de Alexis. Miren la cara. Angustia, tensión, ansiedad. ¿Lo estará haciendo para engañar al arquero? Vaya a saber uno qué es lo que está haciendo y qué es lo que estaba pasando por dentro de él antes de patear este penal. La primera vez que Chile salió campeón. Entonces, cuando uno empieza, por lo tanto, a ver este tema de atención y de concentración, uno lo puede ver claramente, y verlo y analizarlo también con esto que son los deportistas de alto rendimiento, ¿ya? En este sentido,
cuando nos empezamos a encontrar, por lo tanto, con el estudio de la atención y de la concentración, nos encontramos con esta capacidad, por lo tanto, de dirigir y de seleccionar nuestros procesos, y por lo tanto, de poder concentrarnos también. Y en los deportistas de alto rendimiento, por lo tanto, es en este caso un aspecto no menor. Y este proceso, como dice ahí, puede ser apreciado en situaciones de estudio, conductas deportivas, ¿ya? Incluso, como para Pinillos, esta cosa de que nuestra conciencia, o dicho de otra forma, cuando estamos bien concentrados y atentos, nuestro estado psicológico está más lúcido, como que uno está más consciente de todo lo que está pasando. Por lo tanto, de una u otra forma, lo que empieza a suceder es que el proceso de la atención y la concentración siempre la gente lo lleva para algunas conductas, como por ejemplo el estudiar. Ya, pero la atención y la concentración están vinculados a una gran cantidad de comportamientos, siempre está presente. Y en esta lógica de que siempre estamos dirigiendo y seleccionando los procesos psicológicos que vamos a usar. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Muy difícil de entender. Entonces, una de las cosas básicas que uno se va encontrando en el estudio de la atención y de la concentración es que existen dos grandes tipos de atenciones: la atención involuntaria y la atención voluntaria. Ya, la atención involuntaria involucra que nosotros focalizamos, ya, o bien seleccionamos nuestros procesos psicológicos, pero no por nuestra propia decisión, sino porque en general son estímulos que muchas veces son muy llamativos, muy fuertes, ¿ya? Es como, por ejemplo, si en este momento, y obviamente no va a ser, pero si se pusiera a temblar, lo más probable es que nuestra atención y nuestra concentración involuntariamente, por más que la clase del profesor Bascuñán esté espectacular, de igual forma vamos a prestar atención y concentración al sonido y el ruido, en este caso, que produce un sismo, ¿ya? La atención involuntaria en ese sentido, chiquillos, siempre nos acompaña, ¿ya? Siempre está presente en los seres humanos, como les digo, porque hay ruidos externos que pueden obviamente hacer que nuestro foco se vaya para allá. Pero también está la atención voluntaria, la cual se va desarrollando en la medida en que el cerebro se va desarrollando. Los procesos atencionales de los niños, hola mi amor, hola Florecita, por ejemplo, lo que son, digamos, como los niños, ya en general los niños tienden a no seguir instrucciones antes de los 4, de los 5 años, porque su cerebro todavía no tiene suficientemente desarrolladas las áreas cerebrales encargadas de los procesos de atención y de concentración. Por lo tanto, lo que le pasa a un niño se le puede olvidar muy fácilmente, ¿sí? De hecho, se recomienda siempre a los papás y a las mamás que cuando dan instrucciones se agachen y a los niños le miran a los ojos, pero no de una forma que los amedrente, ya, porque ahí se van a activar respuestas de defensa asociadas al miedo, sino que tiene que ver con que la atención voluntaria, en la medida en que el cerebro se va desarrollando, claramente va permitiendo que los niños y las niñas puedan, por ejemplo, seguir instrucciones, pero seguir instrucciones, y esta atención voluntaria, por lo tanto, depende del desarrollo cerebral, ¿ya? Siempre se pueden prestar tanto estímulos externos como internos, como aparece acá, pero son procesos que nos acompañan. Si, por ejemplo, vamos por la calle y escuchamos un ruido fuerte, o, por ejemplo, vamos caminando y alguien la voz es muy familiar para nosotros, que es lo que tiende a pasar con compañeros de colegio, cuando uno va caminando y hay compañeros que a uno lo llaman, ¿ya? Entonces, claro, una de las cosas que empieza a suceder es que la atención, ¿ya? Y particularmente la involuntaria, siempre va a estar presente, ¿ya? Hay un momento en los cuales, por supuesto, la atención voluntaria va a tener que tener un peso mayor que la involuntaria. Por ejemplo, cuando uno está manejando, ya allí el foco de atencional y concentración tiene que ver con lo que es el ver, ya, con el estar mirando, así como también el estar escuchando los ruidos que puedan haber alrededor, ya, pero principalmente la visión. Entonces ahí la atención voluntaria, por cierto, tiene que predominar, porque uno tiene que estar dirigiendo de forma voluntaria los procesos atencionales. Pero claramente si vamos manejando y alguien nos toca un bocinazo, probablemente nuestro campo de atención voluntaria va a quedar de lado y va a aparecer, digamos, el mecanismo de atención involuntaria. Y esto tiene que ver, chiquillos y chiquillas,
con que las respuestas de alerta, como como de sorprenderse, como de sobresalto, tiene elementos evolutivos, ¿ya? Que están muy vinculados a la respuesta de defensa, de arrancar, de escaparse de algún lugar. Y eso está muy mediado por el sistema simpático, que es parte de lo que van a tener que estudiar en biología y después en neurofisiología de segundo año, porque son procesos que están vinculados a la alerta y son procesos que están vinculados a lo que es el hecho de ir arrancándonos de algún tipo de problema. Entonces, cuando a alguien le toca un bocinazo, es esperable que se irritabilice porque claramente está activando un comportamiento de sobresalto, de alerta, y que lleva a que uno tenga que salir arrancando. No, pero claramente uno en un auto no puede salir, entre comillas, arrancando. Pero hay dos tipos de atención, involuntaria y voluntaria. En los niños tiende a predominar más la atención involuntaria. De hecho, cuando los niños están mirando un celular constantemente, allí no está activada muchas veces la atención voluntaria, sino que es más bien la involuntaria en particular, porque los juegos de celular, la Play, qué sé yo, la Wii, están diseñados como para captar la atención de cada una y cada uno de ustedes. Las historias son entretenidas, las gráficas son buenas y espectaculares, los sonidos son atractivos, el uso de audífonos que tengan la posibilidad de tener sonido 7.2, claramente hace que de una u otra forma uno preste atención y se mantenga visualizando y visibilizando todo eso. Sí, Sol, te escucho. Hágame la pregunta nomás, amiga. En el TDAH, las personas, por ejemplo, uno quiere como prestar atención a a lo que está diciendo el profesor, a una asamblea o algo, y es como, o alguien que te está diciendo algo, y es como que tú tratas de poner tu atención voluntaria, pero aún así como que tu cerebro como que nubla, por ejemplo, no sé, la vista, o como que no logra entender lo que están diciendo, como que si te hablaran en otro idioma, como que, ¿qué pasa ahí como con la atención voluntaria, como cuando no se puede como hacer? Mira, pasa lo siguiente, ocurre que la atención voluntaria, como tú dices, A ver, espérame un poquito, chiquillos, que me voy a cambiar de habitación. Espérame un poquito. Ya, Sol, ahora sí regresé. ¿Me escuchas? ¿O se escucha? Sí, profe. Ya. Sí. Mira, justamente cuando tengamos que ver déficit atencional con hiperactividad, que como les comento, esta clase es bien entretenida. Resulta de que la atención voluntaria se encuentra más debilitada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que la atención voluntaria se encuentra a su vez también más dispersa. Es como que se puede prestar atención a diferentes estímulos, ¿ya? Sin embargo, el mantenerse con ellos como concentrado, claramente tiene una merma. Yo puedo estar atento a todo lo que puede estar ocurriendo, pero concentrarme a todos ellos, externamente hablando, me va a costar más. La gente cuando tiene déficit atencional, porque también se da en los adultos, lo que tiende a pasar es que el adulto, claro, tiene más atención voluntaria porque el cerebro está más desarrollado. Pero también cuando uno va creciendo, cuando los adultos crecen, también hay más preocupaciones. Es como que si yo les digo, si las preocupaciones que ustedes tienen ahora ahora a la edad que tienen, 18, 19, qué sé yo, 20 años, son las mismas preocupaciones que tenían cuando tenían 13 años, y lo más probable es que me van a decir que no, que lo más probable es que hoy día están prestándole mucha más atención a más cosas y se están dando cuenta de otras que a lo mejor antes no se daban cuenta. Entonces, en este proceso atencional,
ya la atención voluntaria se encuentra más dispersa en el caso de la desatención. Y porque también hay muchas más cosas a las cuales prestarle atención, pero mantenerse concentrado se encuentra más debilitado. Es algo que se puede entrenar de todas formas, Sol, que eso es lo que yo les voy a ir mostrando de cómo esto se puede ir corrigiendo. Pero la desatención, mira, por ejemplo, si hay alguno de ustedes que es desatento, se lo aseguro, porque les debe pasar que si ustedes van a ordenar su pieza, los que son más despistados, más desatentos o más desatentas, cuando van a ordenar su pieza, como que no logran terminar de ordenarla, porque empiezan a hacer algo, por ejemplo, hacer la cama, y después se acuerdan que tienen que revisar el celular. Y de revisar el celular se acuerdan que tenían que mandar un mensaje. Después que han conectado como ese mensaje, vuelven a ordenar alguna parte de la pieza, qué sé yo, van al baño, hablan con alguien, regresan. Los adultos con déficit atencional como que no logran terminar lo que están haciendo o lo terminan de mala gana. ¿Ya? Y en los estudiantes universitarios esta cosa tienen que mantenerse concentrados, sentados mucho rato. Algunos se tienen que parar, algunos se tienen que dar una vuelta, o tienen que prender el televisor, o esta cosa de que tienen que dejar de contestar WhatsApp, porque se tienen que focalizar. Les puede costar mucho. No sé cuál de esos casos será el tuyo, Sol, pero lo cierto está en que vamos a mirar el tema de déficit atencional, porque es bien entretenido. Yo creo que yo siempre he tenido déficit atencional, digamos, ¿ya? Y he visto las cosas de ventajas, pero también desventajas que tiene. Y una de ellas, por ejemplo, era que antes de estar tan activo laboralmente, yo me compraba una agenda, po. Yo decía, siempre voy a anotar todas las cosas que tengo que hacer, pero no anotaba las cosas en la agenda, po. O sea, las dejaba sobre la cabeza, no las escribía, po. Pero hoy día tengo que escribirlas, ya porque si no se me van a olvidar. No sé, Sol, ¿qué opinas de lo que estamos conversando antes de hacer el primer break? No, que está bacán, es que yo, yo tenía como que lidiar con eso, del déficit de atención, y sí, pues, y uno como que al final como tiene como unas estrategias Sí, para poder como llevar al día a día, porque finalmente como que uno está medio perdido, pero es normal al final como que yo siento que como a mí me diagnosticaron cuando era chica, igual siento que hay veces que se diagnostica mucho a los niños con déficit sí, atencional. el sobrediagnóstico, lo vamos a mirar después también, ¿no? Sí, Cuando hablemos de déficit atencional. em, pero también al final como que te ayuda así como a tener otra estrategia y que te ayuda como durante tu día como a día, como que igual he adquirido esas como herramientas. Pero igual me interesa mucho el tema porque es loco, por ejemplo, que como yo le decía que de repente puedo estar hablando con alguien, pero estoy haciendo otra cosa a la misma vez y puedo desaparecer a la persona. Entonces como que es loco, me interesa. Mira, no, sí, mira, como lo vamos a mirar, porque el tema de la desatención también tiene que ver con aspectos emocionales, ya se puede entrenar, como te comento, pero también es como que para la gente con déficit atencional, cada detalle puede ser un universo. Ya, yo te diría que eso es como una buena metáfora, como que cada detalle, por muy pequeño que sea, puede activar la cabeza y uno puede pensar en muchas cosas a la vez, como diría un amigo, el chiquillo cuando ve que la mosca lo distrae, no tan solo se distrae, sino que piensa en el trayecto de la mosca, para dónde va a volar, cómo sería estar en el lugar de la mosca acercándose a una ventana. El chiquillo con déficit atencional le puede pasar eso. No sé si Sol también te pasa lo mismo. Sí, pero igual encuentro que eso también era a veces una ventaja, porque de repente igual tenía ahí como unos divagues que pueden llegar como a cosas como profundas o como que tienen como algo bueno, no sé. Sí, por eso, pero lo vamos a profundizar porque hay que, Pero, más allá del pero, tema del diagnóstico, dale. pero que a mí me llama la atención el tema de la hiperactividad, porque igual eso es distinto en distintas tipos de, o sea, como no sé si tipos de déficit, pero sí de personas que tienen Ujú. como un distinto grado de hiperactividad. Y hay veces que yo tenía como algunos compañeros que les daban como estas cosas de hiperactividad y podían como, no sé, un día como en la noche les daba y pueden ordenar toda su pieza y hacer todas sus cosas y después como que ya, o sea, eso como que ese shock ya terminó con un corto periodo de tiempo. Sí, mira, todas esas anécdotas las vamos a ir contando. Yo tengo unas re chistosas también. Bueno, ahora me río, pero cuando me retaron no eran chistosas. Entonces, anda acumulándolas también, anda recordando solo lo que quieras comentar, porque se viene una parte bien entretenida de la clase que tiene que ver cuando veamos el diagnóstico,
los pros y los contras, obviamente de establecer un diagnóstico también, ¿ya? Así que hacemos el break, son las 8:58, conectémonos a las 9:15. 2 minutitos más, no van a estar de más como para descansar, ¿ya? Así que nos vemos a las 9:04. Nos vemos, chao, chao. Ya, profe.
Aló, hola, muy buenos días, chiquillos y chiquillas. Hola, profe. He regresado. Hola, profe. Gracias, Hola, Joaquín. hola. Muchas gracias, Joaquín, por la... Bueno, vamos a seguir viendo la materia que estamos viendo hoy día para llegar a déficit atencional con hiperactividad, como les comento, que es parte de lo que tenemos que ver en la clase. Y un poco lo que hablábamos también con Sol hace un ratito atrás, esta cosa de las ventajas y desventajas también que tienen los diagnósticos psicológicos, ¿ya? Tienen sus pros, pero también tienen sus desventajas cuando no son bien usados. Así que los vamos a ir como mostrando. Recordando que estamos en la clase de atención y concentración para quienes vengan sumándose. La foto, por ejemplo, que aparece allí en el PPT, que se ve muy chiquitita probablemente, pero es la foto cuando Ronaldinho, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos de Brasil, tenía que patear un penal contra Chile. Esto era por las clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. Y Claudio Bravo lo atajó. Íbamos perdiendo 2-0 y Claudio Bravo atajó ese penal. Fue muy bueno, pero nos duró poco la ilusión porque igual Brasil nos ganó 3-0 acá en Chile para ese partido. Pero Claudio Bravo atajó, o para variar atajó otro penal, ¿ya? Luego, retomando todas estas cosas, como yo les decía, el tema atencional y de concentración no lo vean solamente por lo tanto de la conducta de estudio, sino que lo vamos a ir viendo tanto como para otro tipo de acciones, desde el manejar, desde el cocinar incluso, desde cómo es que vamos mirándonos internamente con respecto a qué es lo que nos está pasando, ¿ya? Así como también esta cosa que tiene que ver con poder concentrarnos. Y que la definición que vamos a usar para este curso tiene que ver con la capacidad de poder dirigir y seleccionar los procesos cognitivos para tanto estímulos externos como internos. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando y vamos a ver el siguiente videito. Yo le dije que la clase hoy día es bien, es bien entretenida. ¿Ya? Atención y concentración, obvio. Mírenme, vamos a hacer la siguiente actividad, chiquillos, que tiene que ver con que yo les voy a colocar un video y lo que tienen que hacer es contar los pases que se van a dar entre los blancos, ¿ya? Es una actividad que muestra esta cosa de la atención y la concentración. Para aquellos que estén bien conectados se van a dar cuenta con un videito bien entretenido. Así que lo que ustedes tienen que hacer, lo que va a aparecer y les van a decir ahí en las instrucciones, tiene que ver con que ustedes tienen que contar cuántos pases se dan los blancos, ¿ya? Los que van a estar como en este caso con un uniforme blanco, ¿ya? Así que, pero sí que no se va a estar viendo el video, pues, obviamente porque tengo que compartir pantalla, ¿sí? Pantalla, ahí sí, ahora sí. Ya. Como les decía, tienen que contar cuántos pases se dan. Voy a ver si está todo el audio. Ya, ahí sí. Ahora sí, muchachos. Va el video. Esto es una prueba de atención y concentración. Cuenta los pases del equipo blanco. ¿Cuántos pases has contado? ¿Cuántos pases contaron, chiquillos? Conté 16. Ok, yo conté 13. Yo conté Yo 12. conté 13. Igual habían algunos pases que los negros le daban a los blancos, pero era como que solamente se tenían que dar los blancos. Ya, perfecto. Pero miren, aquí va a aparecer en el video la respuesta, pero les van a hacer otra pregunta también. La respuesta es 18. Pero, ¿has visto al mono bailarín? ¿Vieron a ese mono? Al tipo que... Yo sí. Sí. De hecho, me dejó Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí va a mostrar el video que mientras ustedes estaban contando, algunos vieron al mono, otros no lo vieron, ¿ya? Esto no tiene que ver si ustedes tienen desatención o no. Lo que pasa es que a veces cuando estamos focalizados en algunas cosas puede que ignoremos otros estímulos que están pasando alrededor. Entonces,
Es fácil perderse algo cuando no se busca. La conclusión que hace en este caso el video. ¿Qué les pareció? ¿Lo habían visto? ¿No lo habían visto antes? Creo que ya había visto este video antes, no estoy seguro. O quizá uno parecido. Miren, es que claro, una de las cosas que viene bien interesante, esto que cuando estamos focalizados, cuando estamos prestando atención a algo, puede que ignoremos otras cosas que también están pasando alrededor. Y esto tiene que ver en parte con que la atención y la concentración tienen una determinada capacidad, ¿ya? Y esto es bien interesante, por ejemplo, y por eso como le decía la Sol hace un ratito, esta cosa de lo emocional también. Cuando las personas, por ejemplo, estamos pasando por algún tipo de problema, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, una desilusión amorosa, lo más probable es que nos va a costar prestar atención y nos va a costar mantenernos concentrados, ¿sí? Porque allí la afectividad está teniendo un peso muy importante, muy relevante. Y por lo tanto, en esa lógica y en esa perspectiva, la atención y la concentración pueden sin duda funcionar muy bien, pero en otros momentos en los cuales cuando la afectividad es muy intensa, puede ser mucha rabia, mucha pena, mucha vergüenza, nos va a costar prestar atención y mantenernos concentrados con algunas cosas que podamos estar haciendo. De hecho, es muy normal y esperable, aprovechando que más encima la clase está toda preparada, justo estamos hablando de esto y aparece esto, pues chiquillos, ¿sí? Para que vean que la clase es de otro nivel, pues esta cosa es de otro planeta. Porque yo les comento esta cosa, que como en broma, pero porque de una u otra forma, a veces cuando hablamos de atención y concentración, tendemos digamos, a focalizarlo, o dicho de otra forma, como que lo experimentamos más acá en la cabeza, ¿sí? Como que en nuestra cabeza la que funciona solamente en la atención y la concentración, cuando en realidad las emociones participan obviamente de esos procesos, ¿sí? Se supone que cuando tenemos que estudiar, cuando tenemos que manejar, tenemos que hacerlo, no sé si calmados, pero sí focalizados y no estar como rumiando, así como dándole vueltas a algo internamente, porque claramente puede hacer de que no manejemos bien o no estudiemos bien. Y esto tiene que ver con que la atención y la concentración se encuentran también influidas, digamos, por varios factores. Cuando nada pasa, por decirlo así, cuando estamos tranquilos, cuando ustedes chiquillas no tienen ningún problema personal ni familiar, se supone que el ciclo que hace la atención y la concentración es que existe un estímulo externo, que como les digo también puede ser interno. Luego, si queremos prestarle atención a ese estímulo y concentrarnos frente a ese estímulo, también se van a empezar a activar procesos vinculados al aprendizaje y los procesos vinculados a la memoria, respecto de lo que puedo aprender, cuál experiencia estoy teniendo para que pueda quedar registrada, así como también la memoria con respecto a qué información o qué datos voy a dejar almacenados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la clase que le estoy haciendo ahora, lo más probable es que ustedes, claro, si han estado atentas y concentrados, ya, lo más probable es que, claro, cuando tu compañero le digan, oiga, ¿cómo estuvo la clase del profe Bascuñán? Y ustedes van a decir, oye, ¿sabéis que estuvo bien entretenida? Vimos los videos de los penales de Alexis Sánchez, vimos el penal que pateó, digamos, en Brasil, vimos un video que tenía que ver con lo que es la atención y la concentración, que apareció un chimpancé o alguien disfrazado como de chimpancé, mientras otros se dan como unos videos, o sea, unos pases, unos equipos en blanco, de blanco. Claro, todo eso fluye, digamos, por cuando están las condiciones como naturales o normales, por decirlo así. Pero, ¿qué pasa cuando existe mucho ruido alrededor de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes están prestando atención a la clase y de repente una persona de su familia entra a la habitación. Y es bien curioso porque cada uno de nosotros se tensa de alguna forma. Algunos tratarán de relajarse más. Lo cierto está en que, para darle la palabra a Fernanda, que cuando hay mucha estimulación, hay mucho ruido alrededor, así como también que nos estén pasando problemas personales, ¿ya? O estemos muy cansados, muy agotados, nos va a costar mantenernos más atentos, más concentrados. Y en general la atención y la concentración en las mañanas, por ejemplo, es más lenta porque nuestro cuerpo todavía no está en un estado de alerta óptimo, está todavía somnoliento y con ganas de volver a acostarse. Eh, Colega, cuénteme, le respondo su pregunta, mi estimada Fernanda. Profe, cuando
o sea, es que yo tengo como la duda ahora de siempre ocupar la palabra estar consciente, como que se me confunde mucho con lo de la conciencia y todo eso. Pero cuando uno está, no se presta atención y se concentra en algo, ¿sirve ocupar la palabra consciente? Mira, buena pregunta, Fernanda. Voy a volver para confirmar que lo que tú estás diciendo también es correcto. Que en el fondo la atención también involucra un proceso de ampliación de la toma de conciencia, que es lo que aparece acá de uno de los autores clásicos que uno puede encontrar en la literatura de los procesos de atención y concentración, que es Pinillos, y estamos hablando del año 84, hace 40 años atrás, pero que sus planteamientos tienen validez hasta el día de hoy, ¿ya? Incrementa la conciencia. ¿Te fijas? El estar atento, el estar concentrado, hace que el estado de conciencia, el estado de ser capaz de percibir lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, de forma clara, de forma fluida, ¿ya? Y de forma lúcida, ¿sí? Está vinculado al tema de la atención y la concentración. O sea, lo que tú estás diciendo es correcto. ¿Sí? La conciencia de cada uno de nosotros aumenta cuando uno está atento y concentrado. Si tú te fijas, por ejemplo, con el riesgo que conlleva el que si hago este ejercicio con ustedes se van a quedar dormidos. Pero si ustedes comienzan a inspirar por la nariz, a botar por la boca, estos ejercicios de respiración que a uno le enseñan. Inspirar por la nariz, botar por la boca. Empiezan a hacerlo. Empiezan a hacerlo. Inspiren por la nariz, boten por la boca. Inspiren por la nariz, boten por la boca. Si bien se pueden quedar dormidos, inspiren por la nariz, boten por la boca. Inspiren boca y se van a empezar a dar cuenta que uno empieza a tomar más conciencia respecto de la respiración que uno está teniendo. Voy prestando más atención a lo que me está pasando. El sonido que, por ejemplo, emito mientras inspiro, así como también el sonido que produzco cuando boto el aire. Y si ustedes empiezan a percatarse, claramente van a empezar a darse cuenta que el proceso de conciencia empieza como a alterarse. Como que de una u otra manera uno ya no está tan preocupado de lo que ha pasado anteriormente o lo que está por suceder, sino que ustedes están más focalizados acá en el presente. El darse cuenta, el tomar conciencia tiene mucho que ver con lo que a uno le ocurre en el momento, en el presente, en el aquí y en el ahora, como lo van a empezar a escuchar. Por lo tanto, lo que tú dices, sí, es súper correcto, Fernanda. Sí, dale. ¿Y eso tiene que ver con el mindfulness? Con el mindfulness. Mindfulness, eso lo siento. Sí, no te preocupes, si estamos todos en una campaña de aprender a decirlo bien. Pero claro, pues el mindfulness, ya, o sea, la mente a full, como me acuerdo una vez un estudiante tirando la talla dijo, ya tiene que ver con cómo es que los ejercicios de respiración y de meditación hacen que nuestros estados de conciencia aumentan, ¿ya? Y cuando aumentan, la capacidad de prestar atención y de concentración empieza a ser más voluntaria. Y yo te diría que incluso da la posibilidad de poder manejarlo de mejor forma. El mindfulness, por lo tanto, facilita que uno pueda prestar atención a los diferentes procesos que a uno le puedan estar ocurriendo y prestarle atención con mayor claridad, ¿sí? Vale decir, si yo empiezo a hacer estos ejercicios, por ejemplo, de respiración, la meditación no es el poner en blanco como uno cree, ya, sino que en realidad tiene que ver con que en la medida en que yo hago los ejercicios de respiración y trato de simple y llanamente mantenerme presente, ya así en el aquí y en el ahora, no prestando atención a lo que me ha pasado o lo que está por pasar, sino lo que me está ocurriendo ahora, la conciencia empieza a experimentar un cambio y hace que después uno incluso preste más atención de manera más clara a las cosas que uno está percibiendo y en el día de hecho uno puede funcionar mejor. Por lo tanto, el mindfulness, claro, tiene un impacto muy grande en el funcionamiento de los procesos cognitivos. Y de hecho, lo que se ha demostrado es que el mindfulness puede ayudar a ir, no sé si en todos los casos, ya eso no voy a extender como chicle o una teoría que tampoco es una ley, pero lo que sí es que ayuda mucho a estimular conexiones sinápticas en el lóbulo frontal, que está muy vinculado al tema de la impulsividad.
¿ya? De hecho, los niños, por ejemplo, cuando veamos este tema de hiperactividad, en el diagnóstico del déficit atencional con hiperactividad, los niños que son muy hiperactivos y muy impulsivos tienden a ser respiradores bucales, tienden a respirar por la boca que por la nariz. Y eso tiene un efecto muy fuerte, porque cuando respiramos por la boca, nuestro cuerpo se activa más rápidamente y genera estados de alerta mayores, versus que cuando uno respira por la nariz, uno se relaja, uno baja. Entonces, cuando uno anda como jadeando, claro, lo que empieza a suceder es que el cuerpo piensa que, o toma la información de que como que estuviera haciendo ejercicio. Y los niños cuando son más hiperactivos, como tienden a jadear, el cuerpo efectivamente les puede ayudar a liberar más adrenalina y por lo tanto les cuesta controlar su comportamiento. No sé si te parece, Bernardita, lo que te estoy respondiendo, si estás de acuerdo. Perdón, Fernanda, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Gracias por la pregunta, Fer. Miren, factores que influyen en mantenernos atentos y concentrados cuando estudiamos. La motivación y el interés. Si la asignatura les gusta, obviamente van a estudiar como con un mayor nivel de motivación, como que van a buscar estudiar, ¿ya? Versus cuando a uno no le gusta una materia y uno evita estudiar, ¿sí? Uno se acerca versus uno se aleja cuando uno está motivado a los estudios. Las preocupaciones, problemas familiares, problemas personales, problemas de plata. Cuando uno tiene preocupaciones, claramente nuestra atención y concentración no van a funcionar muy bien. El lugar que se estudia y las condiciones del mismo, si les sirve como experiencia, cuando yo estaba estudiando psicología y segundo año estaba pasando por muy mal rato y tuve que organizar la conducta de estudio para generar una mayor motivación. Además que cuando estudiaba en mi pieza, cuando vivía con mi mamá, tenía el bajo, con el cual pasaba tocando, la televisión por cable me daba la posibilidad, estoy hablando de los años 90, que la televisión por cable casi era como un lujo, entonces podía ver televisión, y más encima justo cuando prendía la tele estaban dando las películas que a mí más me gustaban, entonces como que es como que es muy curioso que justo cuando uno tiene que estudiar como que pasan siempre las cosas más entretenidas. En fin, y por lo tanto, además tenía teléfono, en ese momento no celular, pero teléfono, por lo tanto podía hablar con amigos, con amigas, ya, y de forma extendida. A mí me gustaba mucho mi cama, sobre todo que en invierno tenía un plumón bien bueno, entonces era bien abrigadito estar ahí estudiando, pero en realidad me quedaba dormido cuando me abrigaba, por lo tanto, lo que tuve que hacer fue cambiarme de lugar de estudio y me tuve que ir al living de la casa, ahí me tuve que ir a estudiar y estudiando en horarios raros, como de 12 de la noche a 2 de la mañana, escuchando la radio Beethoven, pero estudiando en otro lugar, porque no podía estudiar en la pieza, me quedaba dormido, no podía, no. Y además que si no estudiaba o me quedaba dormido, me ponía a hablar por teléfono, o me ponía a tocar bajo, o me ponía a escuchar música, o me ponía a ver televisión. Entonces la pieza era más un lugar de entretención y de esparcimiento más que un lugar de estudio. Por lo tanto, esta cosa de los lugares donde ustedes están estudiando, están teniendo clases, créanme que ustedes pueden optimizarlos para que puedan escuchar mejor o bien estudiar, ¿ya? La fatiga, obviamente, si uno está cansado y uno está con sueño, claramente uno no... El proceso atencional y de concentración no funciona igual, ¿ya? Ahora, el cuadro que aparece ahí, que ustedes lo pueden jugar cuando tengan en la casa, tienen que jugar a reconocer números rápidamente, ¿ya? Y eso les puede ir ayudando a mejorar la atención y la concentración. Obviamente, cuando uno ya ha hecho varias veces ese cuadrito, como que ya no tiene mucho sentido, pero las primeras veces ayuda mucho a particularmente focalizar, a ir encontrando el número 22. Uno puede ir entrenando, que los voy a ir comentando, este tema de la atención y la concentración. Y llegamos al tema de déficit atencional con hiperactividad e impulsividad. Miren, qué interesante tema. ¿Alguien que quiera comentar algo antes de ver esta materia? Antes de empezar a echarle leña al fuego. No se atropellen, porque entiendo que están agotados y cansados, así que no se preocupen por mí. Miren, déficit atencional con hiperactividad, ¿sí? Me acomodo porque, como les comento, a ver, la desatención con hiperactividad es un diagnóstico que, como dijo una de sus compañeras, sí, ha estado
como, no sé si sobrediagnosticado, yo me atrevería a decir que sí, pero en otros casos también está subdiagnosticado, ¿ya? Eh, y por lo tanto hay niños que se les subtrata, es como que tienen una migraña, por ejemplo, y uno le da aspirina, ¿no? Como que la aspirina no le va a hacer nada. Y hay casos en los cuales sí hay que hacer el diagnóstico, y en otros casos, en cambio, hay que tener cuidado con el uso del diagnóstico que la familia le va a dar. Y eso uno tiene que ir mirándolo bien cuando uno atiende a niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el diagnóstico empezó a adquirir fuerza en la década, yo me atrevería a decir, de fines de los 90, comienzos del año 2000. Ya anteriormente, más que hablar de desatención, se hablaba de hiperactividad. ¿Sí? Y por lo tanto, el niño problema, por decirlo así, era el niño que se caracterizaba por pararse constantemente de la silla de la sala de clases, interrumpir a los compañeros, si iba a un cumpleaños, le abría los regalos al cumpleañero, ¿ya? O si llevaba 2 minutos en el cumpleaños, ya estaba como con las gotas corriendo porque andaba como hiperventilado. Después no lo invitaban a los cumpleaños porque el niño era como un torbellino que no sabían cómo pararlo. En fin, en general antiguamente se hablaba más bien de la hiperactividad, ¿ya? Y de la impulsividad. Pero a fines de la década de los 90 y comienzo de la década del 2000, el diagnóstico de la desatención comenzó a aparecer. Y comenzó a aparecer en función de que se estaba viendo que los niños, en su mayoría, los hiperactivos o las hiperactivas, también tenían dificultades en el rendimiento académico. No eran niños que no fueran inteligentes, por el contrario, eran niños que entendían rápido y podían entender a la primera muchas cosas, pero se desinteresaban rápidamente de las actividades que estaban haciendo. En general, empezaron a observar que el niño con hiperactividad e impulsividad no terminaba de hacer los trabajos, se paraba, pero también no anotaba las cosas en los cuadernos, perdían muchas veces las libretas de comunicaciones, los que ocupaban lentes perdían los lentes, otros perdieron la mochila. En mi caso, yo perdí una parca una vez. El otro día un estudiante me contaba que había perdido 6 parcas. Entonces, claro, empezó a aparecer, por lo tanto, este diagnóstico como una dificultad en los niños y en las niñas de no tan solo, prestar atención y mantenerse tranquilos, sino que también de poder retener información, ¿ya? Los chiquillos con DA o las niñas que han sido diagnosticados con déficit atencional, como dicen muchos adultos, le entra por aquí, le entra por la oreja de aquí y le sale por esta oreja, ¿ya? Como que no logran, por lo tanto, mantener las instrucciones que le habían dicho. Es que Da Vinci es un caso. ¿Tú sabías que Da Vinci podía escribir y dibujar con ambas manos? ¿Tú sabías eso? Y que Da Vinci, Alex, escribía al revés. No, si Leonardo da Vinci es una cuestión que si ustedes tienen tiempo de leer la biografía de él, es una cuestión asombrosa. Es un tipo que sobrepasa y está considerado obviamente dentro de los más inteligentes. De hecho, muchos de los textos que Da Vinci escribía, ustedes tienen que colocar un espejo para verlo al revés, porque en el fondo lo hacía de esa forma y como la gente no sabía leer, veía unos dibujos medio raros, pero en el fondo lo que hacía Da Vinci era que escribía de tal forma que uno tenía que colocar un espejo para, claro, y, ¿no? Y también para que no le copiaran las cosas, por supuesto, pero tenía que colocar un espejo, ¿no? Si el tipo, Leonardo da Vinci, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo? De hecho, Joaquín y Alex, yo cuando tengo que hacer la clase de inteligencia vamos a hablar de Leonardo da Vinci, ahí lo tengo en algunas fotitos, sobre todo porque cuando hizo como el primer helicóptero, qué sé yo, como la primera máquina de escribir, y todo dibujado, así, y más encima que mientras escribía podía ir dibujando con la otra mano, no si una cuestión de así, pero a otro nivel, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de la desatención con la hiperactividad, ya los niños con desatención les cuesta retener la información. Entonces, usted, a los chiquillos con déficit atencional, y esto es bien interesante, si ustedes tienen primos, sobrinos más chicos, pregúntenle qué es lo que, por ejemplo, no sé, qué sé yo, lo están viendo el día sábado, ¿ya? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, ¿qué hiciste hoy día? El chiquillo que no tiene esa atención se acuerda de todo. Y le va a decir, no, me levanté como a tal hora, qué sé yo, o tío, me dieron tal desayuno, o y jugué a esto antes de salir. El chiquillo con desatención abre los ojos y como que no sabe, como que no sabe, como que le llama la atención que
que se le olvidó, ¿ya? Porque les cuesta retener información. Hay elementos sin duda que son muy biológicos, ¿ya? Pero por otra parte, hay otros elementos que tienen que ver con temas psicológicos, que es lo que vamos a ir mirando, ¿ya? En general, el cerebro de los chiquillos con déficit atencional, me refiero más a los niños, ya voy a llegar a los adultos, ¿ya? Es un cerebro más inmaduro, ¿ya? Como que el neurólogo siempre, en estos casos, le envía a los niños y a las niñas a hacerse electroencefalograma, ya como escáner, digamos, como para mirar cómo está el desarrollo cerebral, ¿sí? Y en esa lógica, claro, muchas veces ven que en algunas áreas están como más inmaduras y por lo tanto recomiendan que pueda haber psicoterapia, que sea la atención de un psicólogo, pero también los papás que tengan un poco de paciencia porque esta cosa es un tema madurativo, es algo que se va a ir consolidando y se va a ir arreglando en el tiempo. Sin embargo, el diagnóstico, chiquillos y chiquillas, se tiene que hacer desde los 6 años en adelante, ya no antes de los 6 años, porque se asume que antes de los 6 años la atención voluntaria todavía no está lo suficientemente lograda, no está muy desarrollada porque el cerebro todavía está inmaduro, ¿ya? Sin embargo, lo que voy a ir mostrándoles acá es que en estas diapositivas a continuación son los síntomas. ¿Cuáles son las cosas que permiten decir cuando alguien tiene desatención con hiperactividad o no? ¿Ya? Así como también en esa lógica yo les voy a ir mostrando cuáles son las desventajas del diagnóstico. Y una de las cosas que tiene como desventaja el diagnóstico es que la gente deposita el problema en el niño, en vez de empezar a ver cuáles pueden ser las causas de la desatención. ¿Acaso serán las discusiones? ¿Acaso será el episodio de infidelidad que tuvo el papá? ¿Acaso será que la mamá está más irritable porque está sobrepasada con la crianza? ¿Acaso el niño estará sufriendo de bullying? Entonces, esto puede invisibilizar el diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, muchas otras cosas que a los niños les pueden estar pasando, ¿ya? Y por eso uno debe ser muy cuidadoso con respecto a que cuando uno coloca el diagnóstico, debe decirle a los papás que uno tiene que hacer una revisión de igual forma integral, ¿ya? Se puede corregir la desatención, pero hay que mirar también cómo anda el mundo emocional del niño. ¿Me siguen? Y hay que ir mirando qué otras cosas más le están pasando. Los papás lo entienden y el tratamiento tiene mucha más efectividad. Daniela me pregunta, profe, ¿cree usted que mediante la generación aumentan los casos con DH? ¿Se le va tomando más atención al reconocimiento? Mira, buena pregunta, Daniela. Yo te diría que desde que puede haber un sobrediagnóstico, desde que la atención voluntaria está muy poco estimulada en los niños que juegan mucho celular y mucho Wii, como decía en el bloque anterior, porque el niño se mantiene atento y concentrado no tan solo por lo que él pueda poner, ¿ya? Y en general el muchacho pone un poco de atención y de concentración, pero la gran pega ahí se la lleva el juego que tiene gráficas, que tiene sonidos, que tiene historia. O sea, la industria de los juegos está desarrollada para eso, para que capte la atención, para que mantenga la atención. Desarrollen historias para que los chiquillos o las niñas que juegan se mantengan allí. Es como, por ejemplo, Daniela, en el tema del LOL, del famoso League of Legends, ¿ya? Y que los chiquillos pueden pasar el fin de semana completo jugando. Por lo tanto, la atención voluntaria, dale, muchas veces está poco estimulada, ¿ya? Entonces, en esa lógica, si es que hay más gente desatenta, puede que en parte tenga que ver con que efectivamente la ciudadanía ha estado tomando más conciencia y conociendo más de este diagnóstico. Otra cosa también tiene que ver con que nuestra atención, nuestra concentración muchas veces no la hemos trabajado mucho porque siempre han sido como estímulos externos la que la activan. En este caso, como muchas veces uno se encuentra que el niño que juega muchas horas o el adolescente juega muchas horas en el computador, es probable que baje su rendimiento, es probable que le vaya mal. No en todos los casos, pero en la mayoría. Entonces, bajo esa perspectiva, también eso influye, así como también te diría yo, de que, y prueba de ello es que lo que está mostrando la pandemia, la importancia de la salud mental y lo que es bienestar, ya que la gente cuando no lo está pasando bien en la vida, anda en otra. Anda en otra. Por lo tanto, como anda en otra, claramente uno puede ir mirando que los chiquillos y los adolescentes les cuesta concentrarse.
Y en algunos adolescentes, muchas veces, por ejemplo, Daniela, esta desatención no tiene que ver con aspectos que tengan que ver como con problemas personales, sino con visiones muchas veces que tienen que ver, por ejemplo, en la educación, ¿ya? Y que yo no quiero estudiar porque yo no quiero ser un borrego de esta sociedad alienadora, que lo único que hace es estrujarnos para producirle dinero a un millonario y a nosotros pagarnos poco. Por lo tanto, yo no me quiero meter al sistema, ¿ya? También aparecen elementos de personalidad en ese sentido. Por lo tanto, yo te diría que si han aumentado los casos, puede tener que ver con todos esos aspectos. No sé si te contesto, Daniela, si te parece la respuesta, o tú estabas preguntando otra cosa, porque también puede pasar. ¿Ya? Pareciera que está respondida la inquietud de No, Daniela. profe, o sea, es que lo que le quería como preguntar es de que cómo, o sea, que antes no se veía tanto este problema. Lo digo, por ejemplo, con mi mamá, que ella sufre de déficit atencional, pero ella se lo llegó a descubrir como a los 50 años. Y ella decía, Claro, no, es que antes no le daba a uno la atención que debería el niño, po. no, Pero mi duda es, ahora en esta generación ha aumentado por no sé, por todo tipo de ambiente distinto, como usted hablaba de los niños que juegan, o sí. simplemente que antes no se le daba el tiempo ni el análisis que se necesitaba. Todas las anteriores, pues Daniela, lo que te comentaba. Antiguamente no se hablaba de desatención, se hablaba de hiperactividad. De hecho, tú le puedes preguntar a tu mamá sobre los niños Ritalin y capaz que tu mamá te diga, a mí me daban Ritalin, a mí me daban Ritalin. ¿Ya? Es esperable, porque antes se veía solamente la inquietud motora, se veía la hiperactividad, se veía la impulsividad. No se veía ni se lograba reparar en cómo el niño o la niña atencionalmente estaba funcionando. Entonces, por ejemplo, Daniela, tú le puedes preguntar si es que tienes a tu abuelita o a tu abuelito vivo. Tú le puedes decir, abuelito, ¿qué quiere decir? O abuelita, ¿qué quiere decir eso de la letra entra con sangre? Que era una frase que nuestros abuelos manejan muy bien y nuestros papás y nuestras mamás probablemente también. La letra con sangre, Daniel, involucraba de que si el niño no aprendía, la niña no aprendía, era válido pegarle hasta que aprendiera. Y cuando se dice la letra entraba con sangre, es decir, que aunque saliera sangre, tenía el niño aprender. ¿Habías escuchado eso, Daniela? Probablemente no. Por lo tanto, hay Sí, mi abuela me lo había comentado, o sea, pero cuando muy joven, cuando estaba como aprendiendo a leer, ella me comentaba pues, que su papá incluso le pegaba en las manos como con un palo y de repente le sacaba sangre y la sangre le quedaba en el cuaderno y los profesores no le decían nada al ver esa sangre. la letra entraba con sangre. Po. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y mira, fíjate, Daniela, que una de las cosas que aparece en la investigación, si tu abuelita le costaba aprender, ya, o porque era desatenta, es probable que tu mamá le iba a costar. Y probablemente tú, Daniela, también. Hay un elemento genético acá, que tiene que ver nuevamente con el desarrollo cerebral, ¿ya? Pero y tú dices, bueno, ¿y cómo habrá sido criado el papá de mi abuela? Y ahí tú te vas a encontrar con una historia muy, 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 muy terrible, muy oscura de cómo a los niños se les hacía aprender. Pero antiguamente se les pegaba en las manos, se les tiraba las patillas por no aprender. La letra entraba con sangre. Entonces, esta cosa de la desatención era muy invisibilizada porque también es una cosa interna. La hiperactividad, si yo me estoy moviendo todo el rato, yo lo puedo ver. ¿Me sigues? Si yo veo que mi hija, me preguntan, ¿tu hija es inquieta o no es inquieta? Si yo la veo que está subiendo, si bajando de un sillón de forma hiperventilada, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Sí, es inquieta, es impulsiva. Pero si me preguntan, ¿es desatenta? Chuta, requiere de una mirada más precisa. Y antiguamente no se visibilizaban mucho las características de los niños, ¿ya? En particular porque los niños antes ni siquiera tenían derechos. Entonces, sí, lo único que tenían era el derecho, no sé si a jugar, ¿ya? Pero claramente había mucho maltrato. Entonces, el niño se veía forzado a mostrar algún grado de interés, pero porque finalmente tenía miedo a que le pegaran, y eso pasaba. Por lo tanto, yo te diría que si ha habido un auge del diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, la respuesta es sí. ¿Ya? Lo que pasa es que tiene muchas causas y muchas explicaciones de por qué el diagnóstico ha aumentado. No tan solo porque ha habido mayor conciencia de parte de los profesores, por ejemplo, de las profesoras, de las tías del jardín, en detectarlo oportunamente, sino que también existen diversos foros en las redes sociales que hablan de la desatención. Probablemente tu mamá debe ver alguno de ellos.
Y ya vemos personas, las cuales me incluyo, que hemos tenido que aprender a hacer algunas estrategias para tener atención y concentración. Cuando yo entré a estudiar psicología, Daniela, no podía creer la cantidad de textos que tenía que leer, que eran como 6 textos por prueba. No lograba como concebir, ¿no? Y bajo esa lógica, demos un minutito, chiquillos. Ya, chiquillos, ya, chiquillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta lógica, vemos algunos que desarrollamos algunas estrategias. Yo he tenido que aprender a ocupar la agenda sí o sí, ¿ya? En algún momento, antes de ocupar la agenda, por ejemplo, las llaves de mi casa las dejaba en el piso antes de salir. Entonces, claro, cuando pasaba, iba a salir de mi casa y veía la llave en el piso, decía, chuta, ¿por qué está la llave en el piso? Ah, ¿verdad que tengo que hacer esto? O tengo que llevar esta cosa. Por lo tanto, de una u otra forma, tu mamá probablemente debe tener algún tipo de estrategia, y si no, te va a decir, oye, ¿sabéis que ayúdame con algo para poder mantenerme atenta o mantenerme concentrada? Porque esta cosa de la desatención, claro, hay adultos que se están dando cuenta que son bien, bien desatentos. Y una de las cosas, como te voy a ir mostrando, Daniela, tiene que ver que a la gente con desatención le cuesta organizarse, le cuesta como armar planes de trabajo, porque como que todo es importante, pero a la vez no logran como tener un plan o una dirección clara. No sé si me doy a entender, Daniela, y si va por donde tú estabas preguntando y estabas comentando. Sí, profe, ya me respondió la pregunta, gracias. ¿Se llama? Ya. Entonces, miren, fíjense los síntomas que aparecen. Frecuentemente parece no escuchar cuando se le habla directamente. Oye, ¿cómo estáis? ¿Qué? Como que no está, digamos, como el chiquillo, como que le entra por aquí y le sale por allá. No presta atención, como les decía, a algunas cosas que está haciendo. Es probable que si alguno de ustedes tenía esa atención cuando tenían que pintar con témpera, lo más probable es que se manchaban mucho. Y ahí eran y botaban la témpera, qué sé yo, como que en el fondo el realizar la actividad podía tener algunos tipos de dificultades. El tema de las instrucciones, no se seguía las instrucciones hasta el final, pues entonces los niños con déficit atencional o las niñas con déficit atencional siempre dejan las cosas hasta la mitad. Ya es probable que, por ejemplo, que algunos de ustedes, cuando eran más chicos, aprendieron en esta cosa de aprender a manejar la desatención, a andar con todos los cuadernos en la mochila, para así no andar como viendo qué cuaderno tenían que, en este caso, llevar a cada día. Pero tiene que ver con que la desatención tiene esas cosas. Dificultad para organizar tareas, que es lo que recién te estaba comentando Daniela, dificultad en mantener la atención a actividades lúdicas. Y esto tiene que ver con que no es que no les guste jugar a los niños, sino que su juego es muy desorganizado. Entonces, si están jugando con algo, no terminan y se van a jugar con otra cosa y no terminan de jugar y van a jugar con otra cosa y van a jugar con otra cosa y van a jugar con otra cosa. No logran estar como por lo tanto focalizados en un determinado tipo de juego. Este de todas formas ha sido como bien cuestionado porque de una u otra manera hay algunos chiquillos que sí, en el caso del celular, se pueden mantener concentrados y atentos, pero la atención ahí no la está manteniendo el niño, sino que es el celular, es la Wii, la que el juego, en este caso, le producen, ¿ya? Es que, Sí, dale, profe, Sol. que Diga. igual juegos como el LOL o los aparatos tecnológicos tienen una luz y estímulos que hacen que se mantenga como la concentración, ¿no? Como que finalmente cuando uno está viendo, por ejemplo, una película de Marvel que tiene muchos estímulos sensoriales y como de visión y todo, claro que vaya a ponerle atención porque todos esos estímulos hacen que tú prestes atención con todo tus sentidos, no sé, como que... Sí, sí, porque justamente están hechos para eso. O sea, la calidad del sonido de las películas de ahora y de los juegos es espectacular. El sonido de las balas, por ejemplo, en el Call of Duty. Dicho sea de paso, yo soy re malo en los juegos. Ya a mí pásame un bajo, una guitarra, una batería y ya yo me puedo entretener todo un día. Pero claro, los juegos yo siempre fui malo, desde chico fui malo. Jugaba, qué sé yo, y había algunos que eran más buenos y obviamente en eso jugaba más, pero en general como que siempre fui malo. Pero claro, hay otros en realidad que son hábiles. Y claro, porque los juegos, no sé, el Call of Duty tiene ese sonido de las balas y como los cascos de las balas caen en el piso.
y el sonido es como muy de las balas, esta cosa de las armas y como suenan. En el League of Legends, esta cosa que tiene que ir con historia. Yo no he visto mucho el League of Legends, pero tengo entendido que es como muy parecido a, no al Señor de los Anillos, pero sí como esta cosa como de un que sea un guerrero, que puede ser un mago, que hay elfos, que sé yo, que hay poderes, que hay magia. Ya, son juegos que obviamente van a captar mucho la atención los tipos de gráficas, de sonido. Yo muchos pacientes que me toca atender que le encantan estos juegos, tienen un personaje así que personaje en el cual han ido construyendo en el tiempo. Y la cara del personaje, y las armas que tiene, la armadura que tiene, y más encima con esta cuestión parece de los bitcoins, que también algunos pueden ganar torneos internacionales, y qué sé yo. O sea, es todo un mundo. El mundo de los videojuegos está diseñado para captar la atención. Ese es el objetivo, digamos, para poder vender estos productos. El LOL, ¿cuántos años debe llevar? 15 años debe llevar el LOL sin interrupciones. O menos, digamos, 10 años. No, debe tener 15 años. No, si ustedes me corrigen, ustedes lo deben conocer. Pero sí es como que la gente y los adolescentes se quedan pegados ahí, pues, harto rato. Entonces está diseñado para eso. ¿Ya? Frecuentemente evita, disgusta o rechaza tareas que exigen esfuerzo mental continuo. ¿Sí? Esta cosa que tiene que ver con lo que yo les decía hace un ratito, ya que si tienen que estudiar y hay algo que no les gusta, claramente, no sé quién quería preguntar bajo la mano, pero si quiere preguntar, hágalo nomás, ¿ya? Pero claramente van a evitar estudiar cosas. Por ejemplo, si a ustedes nunca les fue muy bien en matemáticas y ahora tienen metodología de la investigación, claro, claramente van a tratar de evitar estudiar eso, pero claro, si lo evitan no van a estudiar y como no van a estudiar, se van a sacar una mala nota, van a reprobar el ramo y lo van a tener que hacer igual el próximo año. Entonces, en esa lógica, en general, todo lo que a los chiquillos con déficit atencional o a las chiquillas que tengan déficit atencional, toda actividad que le exija como esfuerzo, la van a evitar. ¿Ya? Frecuentemente pierde cosas, con frecuencia es fácilmente distribuido por estímulos externos. Todo esto son los síntomas de la desatención, ¿ya? Es de la desatención, esta cosa de la falta de concentración. Sin embargo, la desatención, chiquillos y chiquillas, puede venir acompañado de hiperactividad o no. Hay chiquillos que son despistados y muy inquietos, y hay otros en realidad que son despistados y son más tranquilos que una foto. Y acá, por ejemplo, lo que está preguntando Daniela, ya, yo te diría que acá muchas veces hay niños que si son muy tranquilos, pero son desatentos, como que cuesta detectarlo, ¿sí? Porque nuevamente la gente está más acostumbrada a mirar la hiperactividad y la impulsividad, pero niños como que andan en otra, ¿ya? Y esta cosa, la desatención, como les digo, y la hiperactividad, uno debe tener cuidado en solamente mirar esto, porque a veces algunos chiquillos están viviendo violencia intrafamiliar, otros están viviendo bullying, y otros a veces han pasado por un episodio de abuso sexual y claramente van a andar desconcentrados y van a estar desatentos con las actividades escolares, pues si hay otras cosas que le están pasando y que son graves, ¿ya? Entonces, en esta lógica, la desatención y la hiperactividad siempre uno tiene que hacer una visión bien integral, ¿ya? Para mirar todas estas cosas. Por lo tanto, en este sentido, la hiperactividad frecuentemente agita las manos, los pies y se mueve en la silla. Ustedes tienen que haber tenido compañeros que todo el rato estaban en la sala corriendo, o incluso ustedes mismos, ¿ya? Hay chiquillos que salían de la clase arrancando, ¿sí? Había algunos que tenían temas de impulsividad, ¿sí? Yo recuerdo uno que se arrancaba hasta por la ventana, no uno, varios. Y ahí en general había como problemitas en la casa, ¿sí? Yo me acuerdo que con uno de ellos, el papá había sido diagnosticado con problemas en el control de impulsos, pero particularmente porque el papá eh, tenía esta cosa de la ludopatía. La voy a anotar acá para que vayan aprendiendo cosas, que no es la adicción a jugar ludo, ¿ya? La ludopatía. Tiene que ver con, en este caso, con un problema de salud donde la gente no puede dejar los juegos de azar, o dejar de apostar en las carreras de caballo, o de ir al casino, o de jugar en las máquinas tragamonedas. No pueden pararlo, ¿ya? Sino que tienen que estar allí jugando, ¿ya? Y el papá de este muchacho había tenido ese tema, pero este muchacho tenía un nivel de impulsividad muy grande y que salía de la clase. Pero después lo que empezamos a ver es que más que el antecedente del papá, por eso les decía esta visión integral,
tenía que ver con que el muchacho, él venía de otro país, entonces lo molestaban, y por lo tanto, como lo molestaban, el chiquillo se sulfuraba, pues y salía de la casa. Entonces, en vez de pegarle a la gente, se evitaba pelear con los compañeros, pero sí salía muy enojado de la sala de clases, ¿sí? Y claro, como este diagnóstico de hiperactividad aparece como que anda pasado de revoluciones en todos los lugares. Y por eso les comento, como que pareciera como no se logra como ajustar a muchas de las cosas que pasen, ¿ya? Por lo tanto, es bien entretenido e interesante empezar a ver a partir de este diagnóstico las cosas que pueden pasar a los niños. Esta cosa que tiene que ver con que ustedes se pueden explicar cosas que a ustedes le están pasando o les pasan, ¿ya? Pero también, claro, como ventaja tiene que precisamente uno logra establecer, digamos, como un diagnóstico, un qué es lo que le pasa a este niño. Ya este niño tiene déficit atencional con hiperactividad. Oh, claro, bien, ya, ¿qué se hace? Se hace esta visión integral, que si uno explica y uno lo lleva a cabo. Pero a veces los papás tienden a solamente visibilizar esta cosa, la desatención y la hiperactividad, y no visibilizan o no ven las otras cosas que tienen que ver con el desarrollo emocional, el área interpersonal de los niños, cómo anda el área familiar de los niños, cómo sus papás están funcionando. Entonces, bajo esa perspectiva, por lo tanto, uno tiene que ir viendo también que hay ciertas desventajas de los diagnósticos. Y a veces uno puede ver que, no, este niño es desatento, hiperactivo y se porta mal y es porfiado, en vez de tratar de ver si es que no hay otra cosa que a ese niño o a esa niña le pueda estar pasando. ¿Qué les ha parecido la clase de hoy día, chiquillos y chiquillas? ¿Le ha gustado la clase? Yo lo he pasado súper bien. Está súper entretenido, profe. Entonces, Buenísimo. ¿qué es lo que pasa? Que la próxima clase vamos a seguir mirando el diagnóstico ya de déficit atencional con hiperactividad, las formas de poder abordarlo, así como también ir viendo otros videos. Pero recuerden, cuando vean deportistas de alto rendimiento y los futbolistas, esta cosa de estar concentrado y atento es donde uno más puede visibilizar respecto de lo relevante de la atención y la concentración. Por cierto, hay otras conductas como el estudio y el manejar que son relevantes también. Pero claramente el proceso de la atención y la concentración es un proceso que merece, valga la redundancia, prestarle atención, ¿ya? Así que chiquillos y chiquillas, que tengan muy buena semana, que tengan un muy buen día, y esta clase, porque estoy casi seguro que no está en el aula virtual, la voy a subir junto con las otras que nos va a quedar durante el semestre, para que así la tengan disponible. Fernanda, cuéntame. Es que tenía como que quería relacionar un poco esto con lo que habíamos visto del lenguaje, que había dicho usted casi lo mismo del desarrollo de los niños, que creo que tenía que ver con Piaget, que decía que como que se va desarrollando con la maduración, pero además como con el entorno. O sea, se podría decir que como que el desarrollo del niño siempre tiene que ver con el entorno y Sí, su desarrollo como biológico, creo que era. la estimulación, el desarrollo del lenguaje, la estimulación del pensamiento, claramente nos va a permitir que nuestro cerebro pueda ir madurando, como que pueda ir creciendo. Qué bueno que lo comentes de esa perspectiva, Fernanda, porque también lo vimos en el modelo sociocultural de Vygotsky, el sociohistórico, donde dónde estamos, con quiénes estamos, qué nos dicen, nos va permitiendo obviamente seguir desarrollándonos. Y los procesos atencionales se pueden ir entrenando y van muy vinculados también con el pensamiento y el lenguaje, porque ellos también van apareciendo en la medida en que el cerebro, por cierto, se va desarrollando más. Así que muy buen alcance, Fernanda. Muy buen alcance. Y te voy a invitar a que, por cierto, sigas también haciendo lo mismo en la próxima clase, para que sigamos profundizando y entendiendo esta temática, porque, como les dije, y para cerrar la clase hoy día, uno estudia los procesos psicológicos por separado, pero todos actúan al mismo tiempo. Todos actúan al mismo tiempo. Por lo tanto, es relevante lo que tú haces porque estás haciendo ya las conexiones que uno esperaría que los estudiantes de psicología hagan, que empiezan a conectar los procesos psicológicos con otros procesos psicológicos que nos permiten explicar el comportamiento de las personas. Así que gracias Fernanda por tu alcance. Y bien, pues chiquillos, los dejo para que nos veamos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana, un muy buen día. Y ya, Francisca, yo reviso tu correo y te respondo lo antes posible. ¿Ya? Un abrazo, un besito, cuídense,
Nos vemos Chao, la profe. próxima. Gracias. Chao, profe. Muchas gracias por la clase. Muy bien. Bien. Chao, profe, que esté bien. Chao. Gracias. Chao, chao.